Hola, hola, buenas noches, buenas Buenas tardes. Pati, noches, ¿cómo estás? Paco, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos a este cóctel. buenas, Pati, buenas, Soli. Tienes tu micro apagado, Pati. Platicando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Qué gusto verlos, Ulises. Qué gusto, Paquito. Acá estamos, motivada. perfecto, ¿no? Con una gran motivación por el tema, que es un tema verdaderamente delicioso cuando estamos hablando de nuestro personal, de nuestro talento, ¿no? El talento de la organización. ¿Cómo hacemos para motivarlo, para estimularlo, para incentivarlo? Y pues lograr el objetivo básico de un área de talento humano, ¿no? Que radica pues en atraer primero, ¿no? Ya que los tenemos, bueno, desarrollarlos y la parte más interesante es retenerlos. O sea, ¿cómo haces para que el talento se mantenga en la organización? Y bueno, pues no se lo dejes a la competencia, ¿no? Así es, Ulises. Y sobre ahorita estamos detectando en algunas empresas la falta de mano de obra calificada en ciertas áreas. Entonces tenemos que estar muy atentos a nuestro personal, cómo estamos buscando ese nuevo talento y también dentro de nuestra organización con el que tenemos, de qué forma lo estamos capacitando, haciéndolo crecer y que nos ayuden también a que vean nuestra empresa como un lugar muy bueno para trabajar. Paquito. Correcto. Y Paquito, ¿cómo ves? ¿Cómo ves nuestro tema del día de hoy? Ay, manito, bueno, pues yo creo, en broma, déjenme comenzar diciendo que solo dos seres en la vida te motivan, ¿no? Dios y Miguel Ángel Cornejo, ¿verdad? ¿No? Porque, bueno, pues sí oigo muchas cuestiones, Pati y Ulises, de que gente que dice, eres mal jefe porque no me motivas. A ver, espérame tantito, ¿verdad? El motor viene de adentro hacia afuera. Si tú no tienes un motivo para venir a colaborar a esta empresa, déjame ponerlo peyorativamente, eres un trabajador, eres un empleado, ¿no? Simple, bueno, tú trabajas de 8 a 6, pues yo te pago de 8 a 6, se acabó, ¿verdad? ¿No? Pero si yo te rodeo de un ambiente que te motive o que tu motivo fertilice, crezca, y a esto que le vamos a llamar hoy employee care, ¿no? O el cuidado que te voy a tener, posiblemente el que yo te ponga un ambiente que te dé estímulos y, ¿por qué no?, incentivos, posiblemente de la gran maraña de cosas que tendrás en tu vida, posiblemente tú le des en tu escala de prioridades una alta prioridad o muy alta prioridad al trabajo, ¿no? Donde hay un buen clima, un buen ambiente, un buen trato, ¿no? Donde hay un progreso y que también, pues, tú tengas en tu bolsa un beneficio económico, financiero, ¿verdad? Motivo de un trabajo extraordinario, ¿no? Así es, Paquito. Mucho que Incluso, bueno, platicar. mucho que platicar al respecto, pero fíjense que una de las grandes definiciones, ¿no? De la motivación es como el proceso de estimular a una persona, a un individuo, para que haga una acción y que incluso esa acción, bueno, satisfaga alguna de sus necesidades y alcance la meta que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el juego de palabras, ¿no? Donde la motivación radica en la estimulación, no como tal la motivación per Claro, se, ¿no? claro, porque el estímulo es externo, ¿no? Viene de afuera para adentro. La motivación Mm. viene de adentro para afuera. Cuando las dos convergen en un propósito común, congruente, coherente, le podemos llamar filosofía de la organización, la visión, el propio propósito, pues volá, ya no nada más tenemos empleados o trabajadores según la ley, ¿no? O según un elemento económico productivo. Ya tenemos, como bien entraste hoy, Ulises, gente talentosa, ¿no? El talento humano. Entonces estamos ya Claro, hablando de otros niveles.
Sí, incluso fíjate, cuando hablamos de esa motivación, ¿no? De nuestro talento, pues es mantener la cultura, mantener los valores corporativos que permitan que nuestro talento llegue a algo que podemos llamar como el alto desempeño. Es decir, que se pueda mover dentro de la organización con el ambiente propicio, la cultura propicia y los valores adecuados para que entonces esa persona pueda desarrollarse y pueda llegar a tener un desempeño superior, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, Bien, buenas Enrique. noches, querida Patti, Paco, Hola, Ulises, Enrique. Fanny. Con el gusto de verlas y verlos, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos siguen. Aquí ya puestazos, gracias a Dios. Qué bueno. Mejor, Buenísimo. ¿verdad? Ya, Ya ya estás mejor. mejor. Ya, ahí vamos, ya. Qué bueno. Sí, ya recuperamos la voz. Antier, pero Ah, todo bien. sí, bueno, pues así es Qué esto. bueno. Gracias, José. Estamos por aquí. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando precisamente, ¿no? De cómo esa motivación pues radica particularmente en la estimulación, o sea, es crear el ambiente propicio, culturalmente hablando, en los valores correctos, pues para que el equipo se pueda mover, ¿no? Dentro de la organización y alcance ese desempeño superior, ese desempeño diferente, ¿no? Que logre las metas y los objetivos que nos estamos planteando en la organización. ¿Cómo ves, Enrique? Así es, definitivamente, pues bueno, como bien lo decías, vienes de la filosofía. Eh, híjole, extensísimo la parte de la motivación, pero un primer apunte que yo diría es, tiene que estar contemplado y sin ser repetitivo, precisamente dentro de la filosofía. La atracción, ¿sí? La retención del talento, yo creo que ahí hay algo muy importante y hay una conexión entre la motivación con qué realmente empatizo con la empresa, ¿no? Si bien, pues bueno, uno busca un empleo, se desempeña en una organización, tiene un contrato, incluso uno como consultor, pues hay un engagement y compromiso importante, tienen que conectarse valores de ambos, ¿no? Valores de la persona con valores de la empresa que derivan de esta filosofía y que obviamente pues cuadren en ese sentido de pertenencia y sobre todo que también en el plan de vida y carrera sea algo importante, ¿no? Entonces hay muchos empleos que dicen, no, me atrajeron padrísimo, pero me estás reteniendo, me agarro con las uñas, ¿no? Porque realmente pues las condiciones, a veces el trato, un ambiente tóxico, apenas en una empresa la semana pasada, aún todavía convaleciente, hablábamos de que, pues bueno, oiga, consultor, y me hablaron literal, la gente de recursos humanos, ayúdenos a destrabar, por favor, los bonos de puntualidad y de productividad y algunas cuestiones ahí que se daban. Y le digo, ¿cómo que no se han dado, no? Entonces, pues es ahí cuando también a veces lanzamos, ¿sí? Hablando de incentivos y esta estimulación, algunos procesos extrínsecos que todavía al día de hoy, pues mucho tendrían que ver con la clásica gestión del capital humano. Yo soy muy partidario de hacer una combinación intrínsecos y extrínsecos, el salario emocional, las consideraciones, ¿verdad? Que eso impacta mucho, ¿no? Impacta mucho un sueldo emocional incluso, pero si no se cumple esto, y pues sí tuvimos que hacer ese destrave un poquitín, no, pues es que no llegó el recurso, digo, no, pues si tú lo prometes y precisamente funciona como un incentivo que te catapulte los resultados y que no se cumpla, la gente nos dice, pues es pura baba de perico, ¿no? Entonces, lo que incluso puede surgir como una buena idea, tenemos que ser muy consistentes en esa parte, ¿no? Entonces sería un primer aporte allí. Muy bien, Enrique, excelente, excelente. Incluso, bueno, hablamos precisamente que parte de las funciones de un departamento de recursos humanos, de capital humano, de talento, ¿no? Pues y es la atracción, el desarrollo y la retención. Entonces, cuando hablamos de la Así es. motivación, pues realmente estamos hablando particularmente del proceso de la retención, donde esa persona esté satisfecha dentro de la organización para que entonces pueda cumplir sus necesidades, sus sueños, ¿no? Y que tenga Así una es. compensación adecuada. O sea, la intención de esto es que también tenga la compensación correcta, pues para que se mantenga dentro de la organización. Pero recordemos que la compensación no lo es todo. Y lo que mencionabas, creo que existe otro tipo de compensaciones como lo que es el salario emocional, donde pues sabemos claramente, ¿no? Que una palmada de un trabajo bien hecho, bueno, vale más que cualquier cheque, ¿no?
porque el Así cheque es. a la distancia se vuelve una obligación y entonces el personal dice, bueno, ¿y dónde está mi cheque, no? Para que yo tenga ese desempeño superior. Cuando, por otro lado, puede tener un salario emocional de un reconocimiento en público, por ejemplo, ¿no? Además, Ulises, a veces el salario, bueno, el bono, el extra que le das al trabajador, sí lo va a hacer de momento feliz, sí lo va a hacer que se ponga más las pilas, que esté más leal, pero ¿cómo haces que esa inversión, ese bono que se ganó, le desarrolle mayores habilidades en su pensamiento? ¿Con el dinero? Sería la pregunta, ¿no? Si nosotros les damos un bono, ¿con eso se van a volver más inteligentes? ¿Con eso van a tener mejor actitud? ¿Con eso van a poder aprender otras habilidades? Sería como que una pregunta. ¿Qué más tenemos que hacer para que no sea solo el dinero y que las empresas podamos tener como un piso en donde podamos plantear esos planes de vida y carrera con formación, con coaching, con herramientas que los ayuden a mejorar para que de manera natural puedan mejorar su salario? Así Con es, un Pati. poquito de preguntas para que ustedes puedan comentar acerca de esto. Así es, Pati. Tantito ahí meto mi cuchara también. Sí. La parte de la capacitación, hablando de las estimulaciones, es fundamental, ¿no? O sea, también yo ahorita que lo decías, Pati, el reto intelectual también se vuelve importante, ¿eh? O sea, como bien decías, Ulises, el cheque, bueno, al rato se vuelve una obligación, pero el reto intelectual es fundamental. Ford mucho hizo estudios de eso en el Best Place to Work. El mismo TEC de Monterrey, mucho te reta y te incentiva a estar toda hoy capacitación continua, que definitivamente conforme uno va avanzando en los cursos, ¿no? Y a tu ritmo y todo, pues te sientes bien y hay que hacer también todo un trabajo hacia adentro bien importante de cómo decirle a la gente que, bueno, pues son cursos que no le cuestan, que está aprendiendo y que la capitalización de esto, más el sentido del logro de ir avanzando en un escalafón interno, pues bueno, la capacitación es algo bien, bien interesante y que a veces es vista como algo complementario a mi trabajo cuando es parte vital del mismo, ¿no? Perdón, adelante, adelante. Yo nada más agregaría ahí, en estas 3 líneas que marcaba Ulises hace rato, atracción, retención y potencialización. Yo creo que, Uli, los 3 niveles juegan mucho para que tengamos esto del employee care, ¿no? Sí. Porque en realidad, ¿quién está cuidando a la gente talentosa? En Ajá. algunas organizaciones he sugerido desde esta estrategia ESG, ¿no? Por el ambiente, la sociedad, los órganos de gobierno, la gobernanza, el que alguien del consejo de administración tenga que cuidar a la gente talentosa de la organización, independientemente del nivel, independientemente de la antigüedad, etcétera. O sea, Uh-huh. es tan importante esto que dices, Enrique, del capital intelectual, que como para dejárselo en manos de un jefe operacional, Así ¿no? es. Porque es el principal activo. Y ya lo decía Ulises la reunión pasada, que me uno a José, te extrañamos mucho, Enrique, ¿no? Qué Gracias. bueno que estás mejor. Bendito. Pero fíjense que tal vez es la catapulta que nos permitirá transitar sosteniblemente en un ambiente buca, en un ambiente complejo, donde ahorita grandes corporaciones están haciendo grandes despidos, pero Uh-huh. también paralela y paradójicamente están haciendo grandes contrataciones, pero ya en áreas muy focalizadas donde van a lograr ventajas comparativas y ventajas competitivas. Entonces, la barrera de la atracción tiene que ser mucho más alta, Así ¿no? es. Pero si le ponemos gente de adentro, ya hecha, probada, ¿no? Por decirlos, lo que decimos en inglés, seniority, ¿no? Uh-huh. Que tenemos en la organización y le ponemos que apadrine, que acompañe a alguien de los nuevos, independientemente del jefe directo. Tenemos una estructura de orden de capital intelectual cruzado, raro, pero funciona. Aparentemente es caro, pero vale la pena, ¿verdad? Parece Chivas Regal, ¿verdad? Bueno, ahí le dejo porque luego me emociono.
Muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, fíjense que, o sea, hay diferentes teorías acerca de, pues, lo que llamamos la motivación Ujú, o factores de la motivación. Y particularmente me gusta mucho esta teoría que habla de dos grandes factores. Uno lo contempla como los factores higiénicos, que son factores que causan insatisfacción. Y por otro lado, hay factores motivacionales, que son los que causan satisfacción. Por ejemplo, lo que dice este autor, que es muy, muy interesante cómo lo aborda, dice, esos factores de higiene que causan insatisfacción pueden ser el sueldo, los beneficios, ¿no? Las políticas mismas de la empresa, de la organización, o la relación con los compañeros de trabajo, el ambiente físico, el exceso de supervisión, la seguridad laboral, ¿no? Que la gente no tiene una certeza de seguridad laboral, el mismo crecimiento, ¿no? Dicen, bueno, ¿para qué me capacitan en esto que no va a servir para nada? O sencillamente, pues me mantengo en este estatus y no cambio, ¿no? Y entonces, en lugar de ser un motivador, se vuelve un desmotivador, es una insatisfacción. Y por otro lado, habla de los verdaderos factores que logran la satisfacción y talento. Por ejemplo, los logros, cuando alguien alcanza algo que está proponiendo, o el mismo reconocimiento que le damos, lo que platicábamos hace un momento, o la independencia laboral, donde, bueno, creemos en ti y no necesitas ese micromanager encima de ti todo el tiempo viendo qué estás ujú. haciendo, ¿no? O por ejemplo, aumentar la responsabilidad o dar una promoción, que son elementos que catapultan la motivación de esa persona y, por supuesto, su satisfacción. Cuando le dicen, se le reconoce y aparte se le da más trabajo. Y entonces dice, bueno, adelante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy avanzando. Siento que estoy en mi carrera, estoy avanzando y estoy logrando el objetivo que me están poniendo. Exactamente, exactamente, Ahí, exactamente. ahí se hizo un vacío. Bueno, déjenme rellenar un poquito ese vacío. Muy, muy padre esto de los incentivos, pero Ujú. ¿qué tan permanentes son los incentivos a una Ujú. misma persona? Segundo, ¿qué comparación podían ustedes, que son los expertos, entre un plan de incentivos, que a lo mejor me sirve para apuntalar temporalmente alguna métrica de desempeño, ¿no? Un bono extra, un grupo de producción donde no tiene bonos, donde no tiene comisiones, pero bien podría tener un incentivo a un proyecto, a un indicador de desempeño, ¿no? Importante, ¿no? Un grupo ejecutivo. ¿Qué diferencia podríamos tener de un plan de incentivos a un proceso de compensaciones o programa de compensaciones, ¿no? Y estos dos, ¿cuál sería su tratamiento fiscal? Porque luego, por dar Ujú. pasos, nos podemos salir de las trancas, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Prestaciones y prestaciones de beneficio social, que unas pueden o no ser permanentes, pero las otras, por supuesto, son permanentes, ¿no? Una vez que las das, frega tu mes, ¿no? Sí. Y mucha gente que no entiende las diferentes aristas de cómo dar esos motivadores que dices, Ulises, pues con mucha suerte estamos complicando la ecuación, ¿no? De la utilidad fiscal de la En materia empresa o el fiscal, riesgo fiscal, ¿no? Así claro, es. claro. Sí, bueno, eso es sobre todo cuando estamos hablando de elementos o beneficios económicos, Ujú. donde pues nos complicamos. ¿Por qué? Porque estamos dando bonos, estamos dando complementos al salario, donde lo que termina sucediendo, bueno, pues también tiene un impacto fiscal. Entonces realmente es mucho más costoso para la organización tener ese tipo de recompensas, ¿no? Pero hablemos también que efectivamente tiene un impacto fiscal, pero habrá otros beneficios que no son económicos. Así es. Y ahí es donde radica también parte del empuje que hay que darle en este proceso motivacional, donde platicábamos de otro tipo de beneficios. O sea, Mira, por por ejemplo, ejemplo, cosas que pueden perdón, incluso perdón, ayudar en la parte fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de las guarderías, Ujú. ¿no? Cada vez las empresas tema invierten. prohibido en el cóctel. No, no es cierto, no es cierto.
O sea, cada vez las empresas tienen más conciencia social y el apoyo de guarderías, ¿no? Para las ejecutivas que son madres o que están recién, ¿no? Acaban de tener a sus hijos. Bueno, pues es un apoyo Buenísimo. bastante interesante y eso hasta contribuye en la parte fiscal Así es. para la Otro empresa. ejemplo de un cliente acá en Hidalgo, en Tizayuca, Terrazos, Hidalgo, se dedican a las canteras y todo esto, hicieron ciclos con los equipos de producción, o sea, es decir, los jefes de turno, o sea, cuadrillas por turno, que alcanzaban su productividad, en donde con un plan de producción muy establecido, que ya está ahí el rol, o sea, ya está el hueco, vamos a decirlo, quien alcanza tal nivel, hablabas Paquito, de indicador en productividad y eficiencia, tienen un día de descanso de más, ¿no? Pagado. O sea, es decir, no me pega, pero lograste la eficiencia, entonces tienes un día más y oscila entre viernes y lunes, es decir, les puede prolongar el fin de semana, interesantísimo. No, hombre, Ajá. la gente feliz y nos deja Feliz. bien parados, se optimiza, no se gasta más, no hay una erogación que vaya más allá, como dice Ulises, nos pegue ISR, la nómina o demás, simplemente es un incentivo de productividad orientado hacia el descanso y la integración familiar. Así se les ha vendido. Ha sido una cosa fabulosa. Este chavo es un compañero mío de prepa, ex compañero mío, Ujú. y está trabajando en Monterrey, se fue a traer ese modelo, porque ha sido el negocio de la familia en Tizayuca, Terrazo Hidalgo, y se lo fue a traer de allá y ha sido algo que ya tiene implementándolo creo que 6, 8 años, la gente feliz, o sea, la gente feliz y bueno, bien interesante, ¿no? Entonces, por supuesto que hay varias estrategias que pueden compensar ahí que no necesariamente son de retribución económica. Claro, O por claro. ejemplo, cuando ponen gimnasios Ujú. o ponen restaurantes o cafeterías donde el empleado puede ir y pedir, ¿no? Lo que le gusta comer, lo que puede comer, pues al final del día, o sea, le trae un beneficio económico porque no tiene que gastar, Así pero es. pues no le estás pagando con recursos económicos y se lleva el beneficio y es algo que muchos de los empleados o los colaboradores prefieren, ¿no? O por ejemplo, cosas como apoyo en el taller mecánico, ¿no? Tienen Ujú, una alberca, tienen acceso al gimnasio o servicios de lavandería, por ejemplo, ¿no? ujú. Donde están incluidos como parte de ser parte de la organización, bueno, tienes derecho a estos servicios, entonces representa un ahorro interesante para el colaborador, pues también es un beneficio que no es económico, ¿no? Claro. Exactamente. Y algunos que, por ejemplo, empiezan a estudiar alguna, ya sea carrera, porque tenemos casos que es desde la prepa, ¿no? Que no han hecho su prepa, que tienen que hacer su prepa, que tienen que hacer su carrera, que están haciendo su maestría. Pues aparte del beneficio de apoyarlos con un porcentaje de beca, no, ojo, no estoy diciendo que sea el 100% la colegiatura, puede ser estar hablando entre un 70-80% y el resto el colaborador. También se les da el beneficio de que puedan salir un día a la semana más temprano para que puedan hacer sus Ujú. tareas, que no estén con la presión de que ya me tengo que ir porque tengo que conectarme y tengo que estar estudiando. Entonces, ese también es una compensación que yo he visto que las personas que están estudiando lo agradecen mucho, porque así pueden dedicarle ese día que van a utilizar esa tarde, esas horas, para poder cerrar todo y continuar con sus estudios. Entonces, pues Así sí, es. es ir buscando las variables que más convengan a la empresa, sobre todo también para que el colaborador crezca, tenga mayores habilidades, que no se aburra, porque luego he oído en algunos lados, es que yo me aburro mucho. Entonces dices, ¿cómo lograr que puedan tener, que se vuelve tan mecánico muchas veces el trabajo que les resulta aburrido? Porque hay trabajos que se vuelven muy mecánicos, ¿no? No digo que todos se vuelven aburridos. En un trabajo todos los días hay algo nuevo que hacer. Pues de qué forma saber qué les está pasando y cómo podemos ayudarlos. Se requiere inversión de tiempo, de espacio, pero creo que vale la pena. El resultado es muchísimo mejor que si no le dedicáramos ese tiempo. Así es. Y definir variables de estimulación, por decir algo, la estimulación técnica, intelectual, la estimulación emocional y humana, ¿verdad? También es importante. La parte de lo que tiene que ver con la estimulación de esta percepción de bienestar. Yo creo que esa es una parte importante.
y empezarlo a definir, ¿no? Y generar 2, 3 variables o aspectos de estimulación para que no sea estimulación citis, ¿verdad? Y nos concentremos muy específicamente en 2 o 3 factores y que sea la empresa consistente en plantear algunos procesitos al respecto de esto, ¿no? También eso es algo importante. Fíjense, y cómo el clima laboral también puede y debe de influenciar en esta motivación. Por ejemplo, yo recuerdo que siendo empleado, tuve un director general que decía, si tienes éxito, te vas con tu esposa unos días, ¿verdad? Al corporativo para que cacarees el huevo, ¿verdad? ¿No? Claro. Cuélgate la medallita. Pero si hay problemas, yo voy y doy la cara. Para eso soy el director general. Uh-huh. Y eso se cumplía, ¿verdad? En un impulso creativo donde se desarrollaba la probabilidad o posibilidad de que también podías cometer errores, ¿no? Claro, ¿no? El impacto igual puede ser a veces hasta muy, muy desastroso respecto a la utilidad generada en ese periodo, ¿no? Pero no había esas amenazas típicas, ¿no? De que das pérdida o tienes errores y para afuera, papá, ¿no? Como hay muchas culturas en el mundo, ¿no? De muchas empresas que son de muy cortita mecha, muy cortito plazo. Entonces la gente tendemos a estar nerviosa por más talentosa que seas. Vaya, ejemplo de ello son las empresas de tecnología hoy en el mundo, ¿no? Que están despidiendo 5, 10, 15,000 personas de un tiro, ¿verdad? Bueno, lo habíamos comentado, Ulises, ya en alguna ocasión, ¿verdad? Entonces, Sí, pues claro. imagínate la gente, ¿a qué tiempo puedes hacer compromisos personales? Ejemplo, una hipoteca, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pues te pones a templar, ya no digas sacar un carro a crédito, ¿verdad? O sacar compras de tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes si en el periodo siguiente de tu ingreso vas a tener la Vas a posibilidad seguir, ¿no? Claro. de Sí, o sea, sacarlo y adelante. es parte de la idea, ¿no? De la permanencia. O sea, eso también es algo que, o sea, el colaborador no puede estar viviendo con el temor de que no sabe qué va a pasar en el periodo siguiente, ¿no? O sea, si le van a renovar el contrato. Recuerdo el caso donde esta empresa pues daba contratos de 3 meses, ¿no? Y Uh-huh. entonces, pues era totalmente incierta la permanencia del colaborador en el empleo, lo cual pues causaba una ansiedad total cada vez que venía la renovación de contratos, cada 3 meses, hasta que le dijimos, bueno, ya para, ¿no? O sea, no, ya Sí, lleva 4. Oye, ya párale, o sea, mejor ya darle un contrato de 1 año, o sea, ¿por qué estás exacto. haciendo tanta cosa, no? O sea, no tiene sentido y vas a ver cómo en automático va a bajar el nivel de estrés y la gente va a trabajar más cómoda, va a estar motivada por hacer lo que hace, ¿no? Entonces, creo que otro elemento también importante de la motivación es esa confianza y esa seguridad de que se va a mantener en el empleo, Así es. ¿no? Ahora, fíjate, Ulises, ahí en un contraste también en eso, lo estoy viendo ahorita, el colegio, tengo 2 candidatos a irse, bueno, ya están más, pero recandidateados, y es que ha sido gente, y lo he mencionado en algunos cócteles, esta frase que ya secuestró a la organización por voluntades, ¿sí? Y que hay otros 10 elementos en ese grupo de 12 específicamente que dice, pero a ver, espérame, pero ¿y por qué esta gente que no suma aquí está? ¿Y por qué Ujú. yo que sí sumo y que le echo ganas y varias cosas, no veo como que un diferenciador, ¿no? Y agárrate cuál es el meollo del asunto, ¿no? Lo voy a soltar. Eh, no, es que hay que darlos de baja hasta que se vayan. Y es hasta como pregunta para ustedes, ¿no? Hasta que nos cueste menos. Y yo he dicho, oye, en una buena gestión de capital humano, claro, nadie está peleado con sus quintos, pero yo una empresa seria la considero aquella que tiene la provisión para, bueno, si se va Pepito de las Castañas, aunque Claro, lleve 18 años, pues dale lo que le toca, ¿no? exacto. Que se vaya cuando renuncie. Sí, y renuncie 3 años y me destroza el ambiente laboral. ¿Cuál es el costo-beneficio? Pero hoy Claro. todavía es un gran problemón de las empresas, y ahorita voy al punto de motivación,
que con tal de no dar lo que le toca, yo aguanto y resisto hasta que lo canse y le genere un expediente y le ponga actas administrativas, casi hasta que lo truena, pero hay gente de resistencia permanente, ¿no? Y entonces los que realmente están sumando, dice, o sea, no entiendo, ¿no? Y luego viene el ruido. No, me voy hasta que me corran para que me den lo que me toca. Y como no tienen ahorrado o provisionado lo que me toca, ¿sí? Pues ahí sabrán. Qué complejo es eso, ¿eh? Qué complejo es eso porque digo, en su momento, yo en organizaciones que participé antes de estar en el negocio y todo esto, pues bueno, cuando dije me voy, pues bueno, está bien, yo me fui, ¿no? Bendito sea Dios, al día de hoy les puedo decir que nadie me corrió, ¿no? Pero tenía yo, pues obviamente compañeros demás que pues los salían y pues ahí está lo que te toca, ¿cuánto te toca? No sé, 120,000 pesos, pues ahí están, porque es aparte lo que te toca por ley, ¿no? Bueno, ya los que nosotros renunciamos, pues me tocan 35, pues bueno, ya eso lo asumo yo, ¿no? Pero yo no puedo concebir una organización en la que, no, pues hasta que lo reventemos, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y en el Oye, impacto de la motivación es, ¿por qué siguen manteniendo a gente que nos da en la torre al ritmo de trabajo del grupo que está comprometido? Ese es mi punto, ese es el meollo. Y como aún, dices, tienen aún así, secuestrada la organización. pero ¿qué tanto, Ulises, Enrique, Pati, en política de empresa es conveniente que pues tengas a eso de cuando veas las barbas de tu vecino, ¿no? Remojar. ¿Por qué? Porque hay grupos de líderes informales que están jalando hacia un lado contrario a donde va la empresa, al propósito de la empresa, ¿no? Entonces, Claro, en organizaciones, sindicatos, etcétera, y estructuras muy amafiadas, ¿qué tanto es conveniente que tu liderazgo fuerte, sólido, se demuestre con una remoción? Digo, no, por les estás supuesto, es que pagando. o sea, tenemos que terminar en eso. El punto es que, o sea, les da miedo dar el paso, Paco. Ya tengo el caso de esta empresa que Ajá. tiene una persona que tiene 20 años en la organización, ¿sí? 20 años que vio la empresa nacer, acompañó el negocio, lo vio crecer, lo vio desarrollarse, y hoy que el negocio está posicionado, pues tiene una actitud de arrogancia terrible. Así es. Maltrato a los compañeros, no respeta los procesos, no respeta los procedimientos. Una persona pues que ya tiene que salir de la organización, ya está entrando la siguiente generación y la siguiente generación la guacarea, a Así pocas es. palabras. Y no se atrevían a tomar la decisión. ¿Por qué? Pues porque la liquidación era muy grande. Ujú, Y entonces el ambiente de trabajo, pues era terrible y le estaba dando en la torre a la motivación, a la estimulación de todo el resto de la oficina. ¿Por qué? Porque era la en un indeseable, segundo. ¿no? Sí, la persona indeseable que nadie quería tratar con ella. Entonces, lo que terminaba sucediendo es que el clima laboral, pues era pésimo, los insultos, los malos humores, pues era cosa de todos los días. Tristemente, comete un error esta misma persona de un fraude enorme y finalmente toman la decisión de liquidarla. Yo lo que les decía es, ok, Sí, qué bueno, ¿no? Ya, nos la sí, quitamos de encima, fantástico. ¿Por qué tuvimos que esperar exacto. a un error y a un fraude para que al final, ¿sí?, la termináramos liquidando de todas maneras? Cuando Así es. ya lo habíamos identificado, ya lo habíamos hecho. Incluso, ¿saben cuál fue la estrategia del administrador? Empezar a quitarle responsabilidades. O sea, el que era su jefe, que por supuesto no le hacía mucho caso, le empezó a quitar responsabilidades, dejándole responsabilidades torpes y estúpidas. Y aún así la otra se mantenía, ¿no? Pues claro, está defendiendo su trabajo. Pero arremetió todavía con un peor clima, ¿no? Laboral. ¿Por qué? Porque ahora pues ya no le daban trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que las cosas empeoren? ¿Y ¿Por qué sabes no, qué, como dices, Ulises? Paco? ¿Por qué no tengo que removerla? O sea, listo. ¿Y sabes qué, Sí, Paco. Ulises? Que ahora en la actualidad, aunque un trabajador renuncie, ya puede ir a conciliación y hablar de su liquidación. Ya tienen todo el derecho para poderlo solicitar, aunque haya renunciado,
porque conciliación te da la apertura de que puedas explicar cuál fue el motivo y si es, en los casos que yo he estado viendo últimamente, les dan su liquidación completa. Entonces, bueno, ¿para qué tensar tanto la cuerda si lo podemos hacer antes? Y como decía Enrique, creo, Paco, pues ya si es una empresa grande tiene que tener el fondo de las liquidaciones. Y si a veces ves los presupuestos que sube, por ejemplo, en nómina y dices, ¿qué pasó aquí? No, pues es que se liquidaron a 3. Ah, bueno, pues ok, pues es parte de lo que se tiene que vivir en la empresa. Sí, 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 correcto. Entonces, o sea, vuelvo al mismo punto. ¿Para qué haces tanto rollo si a la mera hora vas a terminar liquidando? O como el caso este, Pati, que nos tocó, ¿no? Que cuando tuvimos que remover al director de esta empresa, que al final del día firmó todo, hizo todo el cuento con huellas digitales, aceptó la liquidación, aceptó que todo estaba en orden y nos llega la demanda de la Junta. Luego. Ah, ¿cómo es posible? Oye, Incluso hasta el juez, ¿no? Le decía, oiga, ¿qué es esto? O ¿Estás sea, ¿cómo seguro? es ¿Estás posible? seguro? ¿Estás seguro que estás haciendo esto? Sí, porque aquí están los documentos que dicen que tú estás de acuerdo, ¿no? Y aún así fue a intentarlo a la Junta de Conciliación. O sea, Sí. ¿qué tiene en la cabeza? ¿No? pero no Perdón, sería Paco. una buena práctica ahí en esos casos muy puntuales. No tú, el abogado de la empresa va a la Secretaría del Trabajo Ah, con sí. el empleado y ahí mismo se firman todos delante de quien proceda y ahí mismo, una vez que se firme, se le da su cheque de finiquito acordado. Entonces, porque el desgaste de tiempo, energía y recursos, pues es impresionantemente grande, ¿no? Y el primer caso que mencionabas de una persona de 20 años, fíjense que yo tengo una duda existencial ahí y quiero que me destruyan creativamente este concepto, porque así como tenemos un KPI que se llama Customer Life Cycle, ¿no? El ciclo de vida del cliente, y analizamos en el tiempo cuánto y qué productos me ha dado de ingresos económicos, financieros, ¿verdad? En ventas, por ejemplo, en rentabilidad. ¿No será que también debemos de ver el Employee Life Cycle? ¿No? Porque una Sí, persona de 20 años que tiene un comportamiento tóxico así, perdóname, pero mi hipótesis es que es culpa de la cultura y del clima y el estilo de dirección de la empresa, no del empleado. totalmente. Bien, Entonces, bien, de yo acuerdo. debo de escarbarle más psicológicamente, sociológicamente, el efecto del comportamiento de este empleado de 20 años o empleada, ¿no? Porque a lo mejor ese efecto y la causal, mucho cuidado, ¿eh? Mucho Claro, cuidado porque existe el concepto de acoso moral en el trabajo, ¿no? No, Marifran claro. Sirigoy en 1993. Entonces, no es acoso sexual, ¿verdad? No. Entonces, un empleado dolido, tóxico, oye, me estás destruyendo la empresa. Sí, papá, pero pues eso fue hace un año, porque tú me estás tratando muy desagradablemente, tu organización, tu jefe, ¿verdad? No me estás respetando la contribución que yo he hecho en estos 18, 19 años. Me ujú, cambiaste de jefe, no me diste las oportunidades. ¿Qué quieres? Correcto. ¿Que me revele? ¿Qué quieres? ¿Que yo renuncie y te deje 20 años de antigüedad ahí? Es una tontería de No. las organizaciones que digan, ah, no, es culpa del empleado. Entonces, yo no sé qué tanto, y ahí quiero su destrucción creativa, colegas, tendríamos que ser más cuidadosos, porque un empleado que responde agresivamente, causa o efecto, ¿no? Entonces, Así es, posiblemente Paco. sea un Sí, muy buen Claro. caso para analizar sí, la toxicidad del estilo de dirección o ujú. de mandos intermedios o sí, superiores, porque con suerte es un Que iceberg ocasionaron que esta exacto. persona ocasionaron, y a tóxica. lo mejor esa persona es tranquila y en su ambientito, pum, implota. Pero no se me puede olvidar que la contaminación de la gente es expansiva. Y Sí. aunque sea una gente introvertida, ¿no? Ese trato, ese maltrato, que más bien tiende al acoso moral, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, lo dejo en sus manos. Ustedes son los expertos. No, tienes toda la razón, Paco. Coincido contigo en que
Entonces, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué hizo el director? ¿Por qué dejó crecer esto así? ¿Por qué no enfrentó? ¿Por qué no se sentó con la persona? ¿Por qué llegar a este extremo? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo y creo que los compañeros también, y qué bueno que lo pones así para, pues, para que el debate se abra, ¿no? ¿Cuánto le he invertido, Pati, en lana Ajá. a un empleado con 18 años y los 2 últimos son tóxicos? ¿Qué beneficio en su ciclo de vida ha dado, independientemente del puesto, ¿no? Pero si no he evaluado el pasado en el desempeño del empleado y no estoy evaluando, ¿no?, el futuro del entregable, de la capacitación, del esfuerzo, de lo que ha puesto la empresa en esta persona por 18 años, ¿no? Y ese retorno a la inversión en el empleado, en el colaborador, no lo sé medir como recursos humanos, talento y cultura. Perdóname, pero pues soy juez y parte en una bronca mucho más compleja. Sí. Sí, Dos, claro. No, y tienes razón, o sea, incluso lo comenta José en la sección de preguntas, donde dice, bueno, pues efectivamente es problema de la empresa, donde se acabó ese incentivo, se acabó esa motivación y entonces la persona se convirtió en una persona tóxica, se ujú, convirtió en una persona que pues ya no genera valor, ahora destruye el valor, ¿no? así Pero es. ¿de quién es la culpa? O sea, ¿quién es el responsable de esa situación? Porque vemos que entonces la motivación no es un evento de una sola ocasión, no es el evento de ya hice esta acción y ya se acabó la motivación. O sea, tiene que ser un proceso constante donde Así. tenemos que Cultural, subir a todo claro, mundo claro, a esta claro, rueda, a esta cultura claro. de perpetuidad de la motivación, ¿no? Para que entonces no caigamos en estos descuidos o no caigamos en estos errores. Así es. Fíjense que dos apuntes. Uno, gracias, José, dice, contrata lento y corre rápido si lo Estaba bueno. medita. Gracias, José, sí. Y con Adive, te mando un abrazo, Adive, querida. Sí soy, dice, jajaja, me cansaron, ¿no? De cómo te van orillando. Y esta otra parte que bien dices, también hay otro caso en donde en un área de ventas que me tocó hace 20 días, renunció una de las personas que lleva el manejo de incentivos y todo esto, muy, muy capaz, y curiosamente el director y el gerente de ventas y del contador general, por más que lleva preparados sus números a cada junta semanal, tenemos una semanal y una mensual de resultados, no, el déficit crece y el déficit crece, y dice, no, a ver, espérame, contador, y hasta que un día agarró y hasta me acuerdo que azotó las manos y se le salieron las lágrimas. Quiero que me expliques el déficit, no te entiendo, porque yo que estoy vendiendo, aquí está mi curva de crecimiento en la estacionalidad y aunque tenemos 2 meses bache, vendimos más que el año pasado. Quiero saber dónde está el déficit, ¿no? Y así, quiero saber dónde está el déficit, porque entonces me estás diciendo que mi trabajo no funciona. Digo, se ponen a veces sabrosas esas juntas y No, esta sin chava, yo duda. entre mí me dije, qué bueno que lo cuestionaste así directamente y le digo, porque hablando de motivación, dices, es muy fácil pedir más, cubrimos la cuota, vamos más allá de la meta y crece el déficit. Entonces yo quiero que, porque ¿sabes qué? Llevo 3 meses de no cobrar mis bonos porque directamente ese número depende de mí, pero tú, ahora sí que dice, tú tus datos y yo los míos, vamos aquí de frente a hacer un escrutinio rápido, ¿no? Y entonces, Por eso, Enriquito, vale, perdóname, pero una ¿sí? mejor práctica de talento y cultura es que las metas, sobre todo en ventas, deben Sí, estar firmadas por el vendedor y en el expediente del vendedor. claro. Una auditoría de recursos humanos muy simple que hago cada vez que nos invita una empresa en ese tema. A ver, enséñame el expediente de cualquier persona, de cualquier nivel. ¿Qué debe de Claro, contener un expediente? Por eso cualquier abogado sin titularse puede ganarle a una empresa corporativa, oye, casos claro. de demanda de despidos, ¿no? Etcétera, etcétera. No sabemos ni lo básico, Enrique, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, Oye, a y mí, luego, perdóname, Pati, y lo peor, que los directores o gerentes de ventas cambian la cuota a conveniencia, para arriba, para... Ah, claro. Efecto, tenemos ahorita un cliente, no digo el nombre porque está vivo,
muy grande mundial, ¿no? Tarjetas de crédito o de membresía. Imagínate que casi cada semana, cada 15 días, cambian la cuota. Claro, increchento. Claro. Perdón, Pati, espérame, Sí, eso. era un poco para poder responder la pregunta de José y después pasársela a Enrique, que nos pregunta que cómo abordar a profundidad las necesidades de cada trabajador para que no tengamos casos como la persona de 20 años tóxica. Definitivamente tenemos que ir un paso atrás. ¿Cómo estamos evaluando el desempeño de esta persona? ¿Cómo estamos midiendo sus resultados? ¿Aplicamos alguna encuesta de clima laboral? Porque en la encuesta de clima laboral nos dice mucho. Hemos aplicado encuestas en donde sale el frijolito en el arroz blanco. También a veces les he sugerido a los que están en talento que vuelva a hacerle todos los estudios psicométricos como si estuvieras volviéndolo a contratar y te vas a llevar grandes sorpresas, porque ahí salen muchas cosas que a lo mejor las estamos viendo, pero no les queremos poner nombre. Y luego, la evaluación del jefe, cuando hace su evaluación, tendría que ser por escrito, como dice Paco, firmada, para decir, pasó esto, estás actuando así, hay estas sanciones. Y como muchas veces un jefe que tuve me dijo, mira, Pati, en una empresa tú puedes cometer muchos errores y te vas a ir por el acúmulo de los errores, o puedes cometer uno muy grande y por eso te vas a ir. Entonces, saber cuáles fueron, cómo estás en tu desempeño para que te puedas dar cuenta. Creo que nos damos cuenta, pero a veces necesitamos más elementos porque nos resuelve algunas cosas, ¿no? Sabe trabajar en algunos escenarios. Entonces, pues, parte mucho de la evaluación del desempeño, José, cómo le estamos llevando a cabo. Hay empresas que tienen ya médico, psicólogo, enfermera, hay recursos que los puedan ayudar, porque si es muy grande la empresa, tendrían que tener ya un departamento muy sólido para hacer esto, simplemente hasta programas como el Salesforce, que es muy práctico para que puedas evaluar cada semestre y firmadito, como dice Paco. Y sigue otra pregunta, Enrique. ¿Quieres que te la lea o la lees tú? Por favor, aquí la leemos. Dice, ¿qué pasa cuando el colaborador puede llegar a niveles altamente competitivos que puede ser competencia para la propia empresa si éste decide salirse? Fíjate, José y colegas, me recuerda un artículo de Expansión, de Forbes, donde hablaba de mi ex empleado, sí, y están dándose un abrazo, mi ex empleado, mi socio estratégico allá afuera, ¿no? Y entonces habla de un nivel de madurez, habla de un nivel de relación en donde, pues bueno, hay circunstancias donde hay rompimientos que pues, no necesariamente es miel sobre hojuelas, ¿no? Pero incluso desde parrillas de reemplazo hasta, pues bueno, lo que decías, Paco, los acuerdos y los expedientes del colaborador, o sea, a valores y juicios entendidos y compartidos, no necesariamente un despido o una renuncia, sobre todo, tiene que ser una catástrofe, ¿no? Y ahí hablaba de cómo preparar el terreno para precisamente amortiguar el impacto, que a veces es un paradigma de si alguien se me va, a dónde va a ir a trabajar y qué va a hacer, y son miedos, ¿no? Y fíjense que yo le aprendí mucho a un ex jefe de Michelin, el señor Juvencio Silva, en paz descanse, mexicano de aquí del Chico Hidalgo, que lidió con los franceses y me tocó trabajar directamente con él. Y digo, es que se oye fuerte, pero él tenía un modo muy dicharachero y a la vez respetuoso decirlo, ¿no? Se va Perenganito Pérez, ya se murió Enrique, ¿qué vamos a hacer? O sea, él agarraba ya toro por los cuernos, bueno, ya se murió. Ya se murió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque imagínate que allá afuera este se nos va o este se nos muere y allá afuera hay otro tigre que nos va a acabar. Sabíamos que era él, quizás. Decía, entonces, aquí la fortaleza tiene que ver con una política de seguimiento, ¿sí? Una política de lo que allá afuera alguien puede representar una amenaza. Yo ya lo consideré. Tengo gente preparada, tengo las bases para no temerle, ¿no? Porque ahí es otro segundo miedo. Uno es, chin, ¿cuánto le tengo que pagar? Y la otra es, si se va, ¿qué va a ir a hacer allá afuera? Bueno, pues lo que haga. Si yo soy una empresa con iniciativa y proactivo, no tengo que temer qué es lo que vaya a suceder. Y mucho de esto te habla este artículo de Forbes. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Tengo un revistero que para que les platico, pero lo voy a buscar acerca de mi ex colaborador
mi próximo socio estratégico. Algo así más o menos iba el título. Expansión o Forbes, cualquiera de las dos, tendrá unos 3 años y decía, no nos dé miedo, ¿no? Al contrario, cambia el paradigma y hacia allá afuera, ten alguien estratégico con el que puedes contar. Finalmente ya lo conoces y finalmente ya te conoce, ¿no? Oye, Enrique, ¿me recuerdas el caso de Sam Walton, Ujú. fundador de Walmart, ¿no? Que trabajaba para JCPenney's. Y Así a es. JCPenney's, pues se le fue el avión porque no pudo ponerle barreras a este señor tan creativo, tan urgido de esto, y se le fue la oportunidad de tener los startups desde adentro, ¿verdad? Los intraemprendimientos que ya hablaste en alguna ocasión, ¿verdad? O sea, incubar a tu propia competencia, pues es hacer un corporativo, es poner a una gente talentosa. Imagínate el caso de JCPenney's, que le hubiera dado una gerencia, que le hubiera dado grado de libertad a Sam Walton, ¿no? Pues hubiera tenido su principal socio, ¿no? Y sumamente estratégico, pero JCPenney's no lo supo entender, no lo supo oír, y simplemente escuchó la praxis que llevaba de cómo vender, ¿no? Y Sí. y Sam Walton pues inaugura lo que hoy conocemos como retail, ¿verdad? ¿No? El concepto más europeo, francés que americano, norteamericano, ¿no? Digo, Ujú. nada más para muestra ese botón. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, miren cómo hemos ido en este ir y venir y creo que esta segunda media hora le pusimos pólvora sobre la mesa, ¿no? Interesante cómo se nos fue la lluvia y Así la es, cascada de ideas y de contrastes, pero es que sí, en efecto, la estimulación, la motivación y los incentivos tienen que orbitar en un nivel con un hilo muy delgado unidos precisamente porque ya vimos que las inconsistencias nos hacen llegar a estos casos extremos que qué bueno que los comentamos, porque ahí están, desde la toxicidad hasta los miedos a los despidos o renuncias, o los miedos o el juicios, pues ¿y ahora qué va a estrés. pasar? ¿Se va a salir y me va a venir a rebotar? Sí. Apenas en el colegio, la directora que se fue en octubre, con el consejo me decían, oye, pero ¿qué va a ir a hacer allá afuera? Y yo, se va a llevar alumnos, va a hablar mal, nos va a hacer un revuelo social. Y yo, y Ulises, tú los conoces, perdóname, y agarré, es un grupo que les pesa mucho el que dirán. Y pues, Pati, Paquito, Ulises, ustedes 4 que nos queremos mucho, no nos distinguimos por ser no cálidos ni faltos de respeto, pero pues muy directos. Y yo neta les dije, ¿y cuál es el miedo? Pues como venga, ¿no? O sea, y si va a llevarse gente, claro. Y si va a ir a otro lado y va a revelar cosas, pues sí. Pero ¿saben qué? Ese es millones de veces repetida la historia. Y yo les dije, si somos sólidos, si hacemos las cosas bien, y entonces yo hasta les dije, ese es un miedo irracional, le hubiese un miedo irracional. Te congeló tu imagen, Ya se Enrique. congeló la imagen. Ulises, ojalá puedas ir Mira, cerrando, como dice, en qué pose, Pati. Sí, se sí, quedó así como number one. Ulises, como dice José, que vaya cerrando con recomendaciones de alto nivel, lo cual es Sí, verdad. con mucho gusto. Con mucho gusto. Fíjense que en una empresa hicimos un estudio en la gestión de talento para encontrar precisamente cuáles son esos factores motivadores que más valora el equipo de trabajo. Y fíjense que salieron resultados verdaderamente interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es la autonomía, que la gente pueda trabajar de manera autónoma, la creatividad que le puedan poner a sus procesos de negocio, incluso el reconocimiento por parte de la empresa del desempeño que está teniendo la persona. Es otro factor interesantísimo de motivación. Y también valoran mucho un buen ambiente laboral, con las condiciones de trabajo acorde a su nivel. Y la última que me llama mucho la atención, y lo platicábamos al principio, es que las personas puedan asumir nuevas responsabilidades que les permitan verdaderamente mantenerse y que tengan una evolución no solamente personal, sino también profesional en su carrera. Entonces, aquí viene la parte importante de esta motivación, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú en tu organización para poder retener a tu talento y mantenerlo en el tiempo?
Porque recordemos, lo que hace el negocio, claro, son los procesos de negocio, pero los que mantienen el proceso de negocio es el equipo de trabajo. Entonces, en la medida en la que mantengas estos elementos, vas a impactar fuertemente en la motivación. Fíjense cómo en ninguna de esas dice el sueldo. Dinero. En ninguna de esas dice dinero, ¿no? En Dinero. ninguna de esas hay el bono, que es el que me motiva. En ninguna de esas hablan de estos factores. Y esto es la respuesta que dio el mismo personal. Interesante, ¿no? Sí, interesante, sí, muy interesante. Qué padre, y que nosotros seamos los primeros que hagamos todo eso de la creatividad, todo, que fluya en nosotros. Pues ya, terminamos. Correcto. Muy bien. Bueno, pues otra vez, otro cóctel que se fue volando. Y bueno, Sí. yo quiero agradecer a las personas que nos acompañan en este momento, ¿no? Durante la sesión, las personas que nos ven en Facebook, las personas que nos ven de manera remota a través de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pati, Paco, muchísimas gracias. Veo que Enrique se le fue la energía Pues y fue se la tuvo que luz. salir corriendo forzosamente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por este cóctel y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, saludos. Gracias. Ahora como abuelo, cambiar pañales, going back to basics, ese conocimiento me urge, Pati, tomar un curso contigo, me urge. Perdón la broma. Pero bueno. Me encantó que dice, bueno, ya me gradué, ahora voy a ser director de la compañía. Le digo, bueno, ¿tú qué sabes de ser director de la compañía? Sí. Yo lo que veo es que la vas a echar a perder, ¿no? Sí. Y el simple hecho que tengas sangre azul no quiere decir que seas director de la empresa, o sea, perdón. Creo que necesitas formarte, prepararte, demostrar que puedes estar ahí y entonces ocupar el cargo, ¿no? Y cuidado y se te ocurra tomar algo. Digo, a mí, ¿qué te platico, Liz? Me tocó trabajar en FEMSA en mis inicios de trabajo y alguna vez visitando las famosas barbacoas, pues es que uno viene de lo que estás acostumbrado. Claro. Y te traiciona el inconsciente y toda una historia de vida. Se me ocurre llegar con el director de marketing, pues, está como jefe de ventas, y pues lo primero que hace, pues es el inconsciente, se proyecta y pido mis barbacoa, mi taquito de barbacoa, así como en una sangría señorial, bueno, casi me corren, ¿no? Te ahorcan, claro. Y yo, perdón, pues la tomo desde que tengo uso de razón, me gusta la sangría, pues sí, pero ahí estás en Coca-Cola y sopas, ¿no? Y agarraron, aventaron la botella y ahí está Coca-Cola, ¿no? Sí, yo cada vez que compro un libro para mi Kindle me salen 4 recomendaciones en automático y casi siempre caigo con otra. O sea, casi siempre. Entonces ya saben lo que me gusta, ya saben cuál va a ser el siguiente libro que voy a querer leer y caigo. O sea, facilota me pongo para caer con las compras. La broma no es esa. Si quieres caer, te mando mi dirección y cáete con un Kindle. Esa es broma. Pásalo, ¿no? Aprovecho la emoción, perdón la broma. Digo. Esto es fiesta, ¿verdad? Claro que sí. Claro, ya estamos de fiestas, ¿no? Ya vienen los regalos y Santa Claus, entonces, ¿por qué no? Un buen regalo. Claro, sí. Que me están jalando la oreja porque dije NAD, NAD y es NAT, ¿verdad? ¿No? Al revés. Al revés, pero Paco. Ya ves, exactamente para que me al revés. Doblemente. Yo te entendí, yo no sé los demás, pero yo sí entendí que querías decir en NAD, pero me estabas ahí nada más probando a ver si estaba atento, ¿eh? A ver si estabas atento o tu mente estaba en otro universo, ¿verdad? ¿No?